mañana porque esa es la forma en español correcta hoy, entonces así he titulado el sermón. Yo les pregunto, ¿alguna vez han hecho planes que parecían perfectos pero terminaron frustrados? Vivimos en una cultura que valora el control y la autosuficiencia. Creo que la cultura del éxito, una cultura del éxito mundano, también ha permeado nuestro pensamiento y nuestros planes. En el plan trazado por una persona, un guatemalteco común y corriente, está crecer, estudiar la primaria, secundaria, la universidad, si es posible, colocar un negocio, tener una buena profesión, adquirir un inmueble, una vivienda y un vehículo propio, y es el plan de vida de una persona exitosa. Se valora al individuo que hace esto de sí mismo, que confía en sus propios recursos y habilidades para enfrentar cualquier desafío. Y las redes sociales amplifican esta mentalidad al mostrar una versión idealizada de vidas perfectas, llenas de logros personales y control absoluto de la vida. Todo les ha salido bien y les saldrá bien. Sin embargo, esta obsesión por el control nos aleja de la realidad de nuestra fragilidad. Y en lugar de depender de Dios, construimos un falso sentido de seguridad en nuestras propias fuerzas, dejando a un lado el único que realmente sostiene nuestra vida, que es el Señor. Sin embargo, Santiago nos confronta con esta verdad incómoda. La vida no está en nuestras manos. En estos versículos se nos invita a reconocer, este es el mensaje, la soberanía de Dios en nuestros planes. A vivir dependiendo completamente de su voluntad. Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago comienza con una pequeña advertencia. Ahora vamos, ahora hablemos de esto. Está llamando nuestra atención con urgencia, como alguien que quiere despertarnos de un sueño profundo. Vamos. La actitud de denuncia aquí es la de aquellas que planifican sus vidas como si tuvieran el control de todo el tiempo, de todas las circunstancias. Hablan de sus planes con tal confianza que rayan en la ignorancia, en la arrogancia, pero olvidando que cada segundo de nuestra existencia depende de Dios. Este enfoque autosuficiente es tan común que a menudo pasa desapercibido en nuestra propia vida. En nuestra cultura, la planificación se ha convertido casi en un sinónimo de éxito. Tener metas claras, plazos establecidos y un enfoque definido parece ser la fórmula indiscutible para alcanzar el bienestar. Pero el problema no radica en planificar, sino en hacerlo sin incluir a Dios. Decir, haremos esto o haremos aquello, sin reconocer que nuestra propia vida está en sus manos. Esto revela un corazón que confía más en su propia capacidad que en la providencia divina. Es como si viviéramos creyendo que nuestro tiempo y recursos nos pertenecen. Y aunque nosotros podemos disponer aparentemente de Él, esto depende solamente de Dios, son regalos del Señor. Es posible que algunos al escuchar esta exhortación piensen, esto no aplica a mí. Yo soy una persona que no planifica. Y cree que entonces como no planifica, no hará allá un año, estaremos allá y comerciaremos y traficaremos, pues no tengo nada que ver yo con esto. No estoy obsesionado con los detalles ni hago grandes proyectos. Sin embargo, Santiago no se limita a aquellos que estructuran su vida a cada milímetro. Como, por cierto, yo sí lo puedo hacer. Yo sí lo hago. Hay quienes no lo hacen. Él también confronta, Santiago también confronta a aquellos cuyos planes son pequeños, iguales, los trazan sin tomar en cuenta a Dios. La autosuficiencia no siempre se manifiesta en grandes ambiciones o en una agenda saturada. A veces aparece en lo cotidiano. Una decisión como aceptar un trabajo, cómo gastamos nuestro dinero, las pequeñas cosas de nuestro dinero, las relaciones que elegimos priorizar, las conversaciones que decidimos tener, o incluso momentos mucho más simples. Por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Aunque nuestros planes parezcan insignificantes, si no los sometemos a la voluntad de Dios, estamos mostrando el mismo espíritu arrogante que Santiago denuncia. Por ejemplo, alguien puede decir, solo quiero ahorrar un poco para comprar algo que necesito, o voy a aprovechar este fin de semana para descansar y desconectarme. Estos planes, aunque son pequeños, también requieren la guía de Dios. Si no consultamos al Señor, incluso en lo más cotidiano, estamos viviendo como si Él no tuviera lugar en las decisiones que tomamos. Este tipo de autosuficiencia es un poco más sutil, es un pecado
un poco más silencioso en nuestra vida. No menos peligroso, pero sí más silencioso, porque puede enraizarse profundamente en nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Esto es especialmente evidente en nuestra tendencia de separar lo secular de lo espiritual. Pensamos que Dios solamente debe ser incluido en los grandes planes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué casa voy a tener? ¿A qué iglesia voy a ir? Pensamos que Dios solamente debe ser incluido en estas grandes decisiones o en los asuntos relacionados con la iglesia, mientras que los detalles diarios los manejamos por nuestra propia cuenta. Pero la Escritura nos llama a vivir bajo su señorío en todo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto incluye tanto los planes grandiosos como los más pequeños. Quizá alguien diga, yo no planeo porque yo vivo el día a día. Incluso esa falta de planificación puede revelar una autosuficiencia encubierta. Aquellos que no planifican nada. Vivir al día a día sin buscar a Dios es tan arrogante como planificar todo sin Él, porque implica que asumimos que podemos manejar las sorpresas de la vida por nuestra propia cuenta. Tanto el planificador obsesivo como el improvisador necesitan someter sus caminos al Señor. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El punto no es cuántos planes tenemos, ni su magnitud, sino la actitud de nuestro corazón. ¿Estamos reconociendo a Dios en cada uno de ellos, sean grandes o pequeños? ¿O por el contrario estamos viviendo como si lo poco que hacemos no necesitara de su guía? Dios no solo está interesado en los detalles más mínimos, está interesado en todo lo que hacemos. ¿Estamos dispuestos a entregarle cada aspecto de nuestra vida sin importar cuán insignificante nos parezca? Esta actitud refleja una falsa seguridad. Nos jactamos de tener el control y ese es el pecado que Santiago denuncia. En realidad no sabemos qué traerá el día de mañana. ¿Cuántas veces hemos visto que planes bien estructurados se desmoronan por completo por circunstancias que jamás imaginamos? Un diagnóstico médico inesperado, un cambio en la economía, o incluso algo tan simple como el clima puede transformar nuestros planes más elaborados en nada. Sin embargo, cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, no solo mostramos autosuficiencia, sino una peligrosa ceguera espiritual. El llamado aquí entonces, hermanos, de ninguna manera es a dejar de planificar. Al contrario, planificar es algo bueno. Pero hay que hacerlo con humildad, reconociendo que dependemos completamente de su voluntad. Es reconocer que nuestros planes, por muy detallados que sean, siempre estarán subordinados a su propósito eterno. Planificar sin Dios es una necedad, porque Él es quien dirige nuestros pasos. Proverbios 16:9 nos recuerda, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Cómo podemos entonces atrevernos a planificar sin consultar? Esta autosuficiencia también se manifiesta en nuestra vida espiritual. Pensamos que podemos sostenernos solos con nuestras fuerzas, conocimientos o recursos, que son suficientes para vivir la vida de fe. Creemos que con el conocimiento que ya tenemos podemos andar por la vida, pero no. Aún planificar un devocional y disponerlo para el Señor es decirle, Señor, yo no sé cómo vivir sin ti, porque el Señor nos dijo, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuántas veces fracasamos porque intentamos vivir nuestras propias fuerzas, con nuestras propias fuerzas, en lugar de depender de su gracia? Esta actitud tiene un impacto en todo aspecto de nuestra vida. Cuando vivimos como si todo dependiera de nosotros, damos al mundo una imagen distorsionada del Evangelio. En lugar de mostrar la belleza de una vida rendida a Dios, proyectamos una confianza vacía que ignora la soberanía de Dios. Pero una vida dependiente, humilde y sometida a su voluntad es un reflejo del poderoso reino del Señor. Estamos dispuestos a abandonar nuestra autosuficiencia para caminar en verdadera fe y dependencia de Él. Santiago describe a estos hombres como hombres que trafican. Dice, mañana traficaremos e iremos. Traficar significa comerciar. Ellos no son vendedores ambulantes, son personas que van, toman decisiones, se instalan hasta un año, dice, para tener negocios.
toman grandes decisiones de negocios. Estos hombres rigen su agenda basados en la fluctuación de su economía, no en su confianza en el Señor. Por lo que Santiago los confronta y les dice, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta es una verdad incómoda. No sabemos qué sucederá mañana. No sabemos qué sucederá en media hora. La incertidumbre sobre el futuro es algo que tratamos de ignorar, pero no podemos escapar de ella. Planificamos nuestras vidas como si tuviéramos la garantía del tiempo y del control de las circunstancias. Pero la realidad es que no podemos prever ni siquiera el siguiente minuto. Un diagnóstico inesperado, un accidente repentino, una crisis económica o incluso un cambio en el clima puede alterar completamente nuestra vida. Nuestra fragilidad no es una posibilidad. De hecho, nuestra fragilidad sí es una certeza. Ustedes dicen, harán negocios hoy, mañana y durante un año, pero su vida puede ser tan breve como un año, mañana, hoy o menos. Los judíos saben esto de su literatura poética. El Salmo 39 les dice, 39 versículo 5, he aquí, hiciste mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre aún es, en su mejor estado, es solo un soplo. Salmo 102.3, porque mis días se desvanecen como humo y mis huesos arden como brasas. ¿Cuánto duran las brasas? No duran nada. La confrontación es personal. Santiago les escribe, les dice, ¿qué es su vida? ¿Qué es? No es nada. Nos recuerda que somos como una niebla que aparece un momento y luego se desvanece. Hoy pensamos que iba a llover porque apareció nublado y a las 8 de la mañana ya había sol. No duró nada. Esta imagen ilustra lo breve y efímera que es nuestra existencia en comparación con la eternidad. En este mundo invertimos tiempo y esfuerzo en construir planes y logros, pero olvidamos que nuestra vida es un suspiro, es menos que un suspiro. Un instante se va sin dejar un rastro duradero. La niebla no tiene peso ni sustancia, y al igual que ella, nuestra vida terrenal no tiene control sobre su duración. Esta verdad debería hacernos reflexionar. Vivimos como si nuestra vida fuera asegurada, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para cumplir nuestros deseos y metas. Pero Santiago nos llama a confrontar la realidad. Cada respiración que tomamos depende de la gracia de Dios. No es nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra planificación la que sostiene nuestra vida. Es la voluntad de Dios. Job lo expresó de manera similar al decir en Job 7:7, recuerda que mi vida es solo un soplo. Sin embargo, en nuestra cultura moderna hacemos todo lo posible por ignorar esta verdad. Buscamos controlar cada aspecto de nuestra existencia y prolongar nuestra vida mediante avances médicos, dietas, ejercicios. Aunque cuidar nuestro cuerpo es importante, ninguno de estos esfuerzos puede alterar nuestra condición de seres finitos. Al final de cuentas, nadie ha podido vivir nuevamente 200, 300 años. La tecnología y la ciencia no pueden garantizar el mañana, porque el futuro está únicamente en las manos de Dios. Qué triste esto, ¿no? Pensar en nuestra fragilidad y temporalidad. Santiago no quiere deprimirnos ni desanimarnos, sino reenfocarnos. Eso es lo que quiere Santiago. El problema no son los planes o las metas, ni siquiera es nuestra brevedad, sino quién y por quiénes son estos planes o estas metas. Este es el mensaje, versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago